Bienvenidas y bienvenidos, queridas amigas y amigos de Nueva Mujer. Gracias por estar con nosotros. Hemos tenido se nos detuvo un poquito aquí el Ustream, pero mira, estamos empezando en el mejor momento. El día de hoy tenemos un programa muy padre, quédate con nosotros. Y me gustaría presentarte a mi querida amiga Marta Mayer. ¿Cómo estás, Marta? Muy bien, empezando la semana con muchas ganas, con mucha actitud. Estamos escuchando de fondo música de Arturo Ramírez, que si ustedes lo quieren encontrar en redes sociales es Arturo Ramírez Music, para que lo busquen. Es una persona que toca maravillosamente, entonces pues hay que seguirlo porque va a tener una serie de presentaciones, digamos que no sabe bien, pero cree que en mayo seguramente, lo que no sabe son los lugares. Ya lo tendremos aquí invitado. Y es un tipazo, o sea, que la música que ustedes escuchen tengan la seguridad que están hablando, que está cantando desde la congruencia. Es un ser humano muy lindo y nos promete que el tema 3, que se llama Tema para Dash, nos lo dedicó a las mujeres, así es que Nueva Mujer, ese tema es para nosotros. Y tenemos regalos al final, así es que no te vayas. Tenemos, la verdad, un programazo, pero antes de eso, para que, como dirían en mi pueblo, los anuncios parroquiales, sí, por favor. Bueno, pues ustedes saben que Planeta 2013 tiene una academia que se llama Holística México, que tiene su sede en Polanco, ahí en Séneca, entre Ejército Nacional y Homero, Séneca 114, y ya están por empezar diferentes cursos que tienen en acupuntura, en medicina alternativa, en masajes, etc. Hay muchísimos. En Reiki, sí. Que es mejor que ustedes llamen al 4752-2848, 4752-2848, para que pidan informes de los costos, de cuando empiezan, etcétera, etcétera. Holística México, la escuela de Planeta 2013, está por iniciar cursos y otros que ya están. Entonces, pues bueno, anuncios parroquiales. También está muy interesante su taller, señorita coach. Sí, tenemos un taller, a ver si el guapo del Irving me hace favor de poner la información de mujer. Bueno, ahí lo tenemos ahorita. Sí. Es Mamá Coach, Mamá Feliz. Y la verdad es que es una conferencia bien bonita, la hice con mucho cariño para todas las mamitas, que la verdad es un temazo el rol de ser mamá. Lo van a disfrutar porque vamos a dar 5 de las herramientas más poderosas de coaching para que tú puedas profesionalizar precisamente tu rol de mamá. Y hablando de mamás extraordinarias, hablando de mamás coaches y hablando de mujeres extraordinarias, quiero presentarte a nuestras queridas invitadas, que hoy no tenemos invitadas. Hoy somos 4 amigas que vamos a estar contigo hablando de un tema en particular, o sea, somos 4 conductoras, así es que me da mucho gusto presentar a nuestras queridas Geraldine Arroyo, que estuvo el lunes pasado con nosotros. Bienvenida, Geraldine. Muchas gracias, Pati, muchas gracias. Y Vero Licón, 2 extraordinarias coaches que queremos mucho. ¿Cómo están? Cuéntanos un poquito cómo se encuentran hoy. Pues muy contenta, me siento como muy feliz de poder compartir con ustedes 3, o sea, Geraldine, que la conocía por Face y que nos conectamos, o sea, yo creo que la energía del universo nos va conectando a los seres por nuestra afinidad, por nuestras maneras de pensar, de creer, de sentir, y bueno, por algo estamos las cuatro aquí. Claro, y esto estuvo como muy muy interesante, porque yo le decía a Geraldine, te voy a presentar una gran amiga tan linda como tú, y le decía yo a Vero, te voy a presentar una gran amiga tan linda como tú, y resulta que las dos se seguían en Facebook. O sea que bueno, no hay casualidades, lo acabamos de comprobar. ¿Cómo estás, Geraldine? Muy contenta, estoy feliz de estar aquí con ustedes, la verdad siempre es un placer compartir momentos mágicos. Y pues aquí lista para empezar con este gran tema. Muchas gracias. Y bueno, nuestro tema, ¿cuál es, querida amiga? Un tema que nos encanta mucho, la verdad, las 4 somos, aparte de lo que hemos estudiado, somos coaches, y es como un gran mapa porque nos permite segmentar las diferentes áreas de nuestra vida y nos permite tener claridad de en dónde estamos y hacia dónde estamos queriéndonos dirigir. Se llama la rueda de la vida. Claro, es una herramienta de coaching que, como su nombre lo dice, es una rueda que nos está dando la posibilidad de movernos. Para eso es una rueda, para que empecemos a jugar. Me da risa porque ¿para qué sirve una rueda? Para que rodemos todos juntos. Y entonces, para que podamos tener equilibrio en diferentes áreas de nuestra vida. Y hablando de equilibrio, me gustaría decirles que unas de las muchas especialidades que tienen nuestras queridas coaches son precisamente tú como sexóloga, ¿verdad, Verito? Y mi querida Geraldine como coach deportiva, ¿verdad? Sí. Que me gustaría empezar un poco con ustedes, ¿cómo ven, o más bien dicho, cómo explicarían la rueda de la vida? Mira, a lo mejor no desde su especialidad, pero desde la herramienta. Sí. Mira,
antes de que arranquemos con el tema, invito a las personas, a las mujeres, hombres que nos están viendo, que vayan por lápiz y papel, porque la intención que estuvimos comentando allá afuera es que ustedes vayan reflexionando junto con nosotros, porque la idea es eso, vamos a reflexionar sobre qué es la vida y cómo la podemos cómo la podemos esquematizar en una rueda, que como bien decías, tiene que ver con el movimiento, claro, pero también con tus áreas. Ahorita, si ya tienes ahí papel y ya tienes ahí pluma, ve pensando qué áreas componen tu vida, qué momentos, o sea, qué le dedicas tiempo, qué es importante como para por ejemplo, ti. ¿Qué áreas podrían ser? Como para que tengan un ejemplo, Berito. Un ejemplo, pues, a lo que nos dedicamos, tu sexualidad, pienso, ¿no? En este Una caso, podría ser tu sexualidad. Tu sexualidad. Esa es un área ya de entrada, Geraldine. Pudiera ser también el área laboral o tu área de salud, donde puede entrar el deporte. Y la rueda de la vida sirve también para traer a la conciencia de lo que no eres consciente y verlo en una gráfica. En base a varias preguntas que vamos a ir haciendo en el transcurso del programa, vas a poder ir poniendo ahí un esquema de cómo está compuesta tu vida en este momento. Sí, que si No, es que yo lo que les decía, justo lo que dices, los puntos ciegos, cuando tú segmentas las diferentes áreas de tu vida y eres honesto, como decimos en el coaching, brutalmente honesto contigo mismo, y te pones la calificación real, no la que se escucha más bonita, puedes ver todas las áreas de oportunidad para mejorar. Claro. Como que los puntos ciegos que todos tenemos se vuelven tan claros que dices, ya no me puedo hacer pato. O sea, ya ahora sí que si quiero estar en el nivel de excelencia, pues tengo que chambearle. ¿Qué puedo hacer para mejorar? Me encantó eso, los puntos ciegos. Y que como estaba diciendo Berito, tú vas a tener una hoja, vas a tener pues con qué hacer tu lápiz, tu pluma, con qué hacer tu rueda de la vida, y sería prácticamente hacer un círculo y dividirlo en tantas áreas quieras trabajar. Si quieres empezar con 4, con 5 está perfecto, y las divides como si estuvieras haciendo un pequeño pastel, y cada área es una rebanada de ese pastel, sí, de tu vida, exactamente, ¿no? Pero me refiero al esquema que dibujarían, y pondríamos 0 en el centro de esa rueda, y 10, tal vez vamos a dejarlo del 0 al 10, ¿les parece? Sí, claro. Precisamente en la parte de afuera de esta rueda, como ahorita vamos a poner un esquema, sí, lo voy para a poner que tú ahí, lo vayas haciendo. No, lo voy a poner Irving, pero esto es como a grosso modo, ¿no? Claro, entonces, bueno, finalmente el círculo lo dividimos como en pedacitos de pastel. Y de esos pedacitos de pastel vamos a empezar a hablar, porque es bien interesante cómo la rueda nos da o nos marca esta radiografía de en qué momento nos encontramos ahora mismo, ¿no? Y si la vas a trabajar, por favor, hazlo sin juicio, hazlo desde la caridad, desde el amor, porque muchas veces nos damos cuenta que no estamos en el lugar en donde quisiéramos estar en algún área, y entonces empieza nuestro diálogo interior y nos empezamos a lastimar diciendo, ¿cómo es posible que esté tan mal en esta área, etcétera? Entonces, tú relájate, hazlo sin juicio, y poco a poco le vamos a ir dando forma a esta herramienta, ¿cierto? Así es. Entonces, pues ve pensando como qué áreas, y otra vez como qué es lo que es importante en este momento de tu vida, y también qué otras cosas podrías incluir que posiblemente no están. O sea, hablábamos como de la rueda de la vida de las mujeres. Claro. Tú, como mujer, ¿a qué le dedicas tu tiempo? ¿Cómo te sientes en diferentes áreas de tu vida? Porque en esta evaluación que vas a hacer del 0 al 10, lo puedes tomar como qué tan satisfecha me siento, por ejemplo, en mi papel como mamá, o como, no sé, como pareja, como esposa. Claro, en el profesional, lo que sea. En el profesional, en el económico, ¿sí? ¿Cómo te sientes? ¿Qué tan satisfecha o feliz estás en esa área? Claro, porque lo que marca es el grado de satisfacción que tenemos en cada una de estas áreas, ¿cierto, Geraldine? Sí, también lo que nos gustaría incluir en esta ocasión es tal vez la parte de feminidad, ¿no? Que de repente estamos en el día a día compitiendo con hombres, ¿no? Y no nos damos cuenta cómo cambiamos nuestra energía a ser completamente masculinas, ¿no? Y nos disfrazamos exacto de hombres competitivos, y bueno, hay que ver cómo estamos en esa área, cómo podemos trabajar
y pues hacerlo consciente. Claro, y que no hablamos de bueno o malo. O sea, cuando estamos hablando desde qué energía estamos operando, pues si ahorita te ha funcionado operar en tu ámbito laboral desde la energía masculina, perfecto. O sea, no quiere decir que en el momento en que te des cuenta que tienes una energía masculina alta, que ahorita vamos a explicar de qué se trata cada una, pues te sientas poco femenina, ¿no? Porque a lo mejor en casa sí tienes una alta energía femenina. Aquí el tema es que no te traigas la masculina a casa y viceversa, porque a lo mejor no te va a dar el mismo resultado. Todas son complementarias, o sea, claro. El ideal sería como que aprendiéramos a manejar los estados así como un escenario, en el lugar donde estás, o sea, si necesitas esa energía como, pues más de dirección, como lo que sería la masculina, pues úsala en tu lugar de trabajo, en el coche, donde la estés necesitando, pero si en tu casa necesitas como un interruptor de prendido y apagado, claro, ojalá pudiéramos llegar a eso, ¿no? Porque las dos son buenas, las dos son energías. Las dos son funcionales. Claro. Y fíjate que esto que reflexionábamos en cuanto al hecho de ser mujer, si tú te vas a evaluar y vas a decir, ¿qué tan satisfecha me siento con mi ser mujer? O sea, ahí sería muy interesante y un tema como para reflexionar. Antes de irnos como al siguiente bloque, ¿cómo podríamos pensar qué tan satisfecha me siento con mi ser mujer? ¿No? Totalmente de acuerdo. Y antes de irnos en este bloque, me gustaría enviarle un saludo a Laura Vivian, que le manda un saludo a nuestra querida Geraldine, te manda besos y abrazos. Ya están en el chat, Laura. son gente del chat. Sí, por favor, mira, todas las preguntas que tengas, hoy tenemos a 2 especialistas precisamente, o a 4 especialistas, estamos 4 amigas platicando contigo, ¿por qué no te unes? Tú sé ese quinto amigo, esa quinta amiga, y mándanos tu correo también, porque aparte vamos a tener regalos, así es que no te vayas, quédate con nosotros, esto es Nueva Mujer y estamos con el tema La Rueda de la Vida.